también he dicho que no es la gravedad histérica que ponen, porque entre más histeria, cuando lo miramos de nuevo, la gran histeria está es que estamos ante algo desconocido y siempre le tenemos miedo a lo desconocido. ¿Y por qué le tenemos miedo a lo desconocido? Porque siempre tendremos ganas. Hay una costumbre que tiene el ser humano y es algo muy normal, y es que el ego es algo que nos protege. Uno tiene el ego para que uno lo proteja, y el ego tiene dos grandes disfraces. El ego tiene un gran disfraz que se llama el miedo, y el ego tiene un gran disfraz que se llama la culpa. Todo lo que yo quiero controlar en la vida, todo lo que yo quiero tratar de agarrar y no puedo, eso que está allá lejos de mí, yo no lo puedo agarrar, es a eso que yo le llamo miedo, es a eso que yo le llamo ansiedad, porque siempre va a estar un paso más adelante de mí, siempre va a ser imposible para mí poder agarrarlo y poder cogerlo, por eso me da miedo. Entonces, estamos ante una situación desconocida, y es desconocida porque no la estamos pudiendo controlar eficientemente. Entonces, por eso a eso le llamamos miedo, y por eso generamos angustia, pánico, y no nos deja tomar decisiones de la forma como las deberíamos tomar. Esto yo creo que mmm, al final termina, es algo, digamos, no es la primera vez que estamos como en la humanidad ante una pandemia. En los últimos 10 años hemos vivido más, 15 años hemos vivido 10 pandemias de diferentes formas, todas similares, todas pues con, digamos, cosas, parece, no, ¿cómo te digo? Eh, que tienen que ver mucho con virus, tienen que ver con transmisiones respiratorias, o sea, todo eso es real. Pero lo que sí es cierto es que es la primera vez que por lo menos lo documentamos en la historia, que el mundo para de la manera como para, y que nos damos cuenta que lo más importante, que no pasa nada, absolutamente nada en el momento en que paramos, ¿sí? No pasa nada cuando dicen es que las aerolíneas no pueden parar. Paran las aerolíneas y el mundo al final tiene que seguir. Para la gente de trabajar y al final creemos que todo se va a caer, y hay muchas cosas que están cayendo, pero al final todo se tendrá que restablecer. Para y nos damos cuenta que vivimos con unas personas con las que muchas veces miramos y con las que muchas veces eh, no sabemos cómo relacionarlos, con las que en el mundo del automático simplemente paramos por segundos a medio hablarles, y en ese mundo en que paramos eh, medio a hablarles, pues estamos solamente como en, hola mi amor, buenas noches, está, besito, y no sé qué, ay sí, el jueguito, ven la televisión, ven, te cambio, ven, te paro. Pero a mí me parece de todas maneras un momento bastante interesante. Me parece un momento bastante interesante en la vida en que recordemos que lo más importante del ser humano es ser humano. Y ya lo habíamos hablado antes, ser humano parte desde la vida. Ser humano parte desde a qué es eso a lo que yo vengo, que es a superarme a mí mismo en la forma como yo desarrollo mis aprendizajes en mi vida, en el manejo de mis emociones, en mi alimentación, pero por supuesto también la forma como yo aporto a la sociedad. Pero se nos ha vuelto que lo único que hacemos en la vida es aportarle a la sociedad, es pretender que lo único que yo tengo que hacer es trabajar, que lo único que yo tengo que hacer es producir, que eso es lo único que me define. Y a uno no lo define eso, a uno lo definen muchas otras cosas. Yo no soy el doctor Carlos Jaramillo en mi casa, a mí mi hijo me dice papá, no me dice doctor, buenas noches. Doctor Carlos Jaramillo es el rol que yo juego dentro de un hospital, dentro de mi consultorio o dentro del medio o en el gremio en el que me mueva, que tenga que ver con el mundo de la medicina. De resto, es algo que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Eso no me define. Y llevamos décadas. Ah, No, sí, te digo, perdón. no, que no, no Llevamos, define a nadie. llevamos décadas enfocándonos únicamente en el mundo del saber.
como si el saber fuera lo más importante. El saber es lo que a mí me define. El saber es eso que yo tengo que tener. Entonces vivimos atesorando títulos, vivimos atesorando cartones, vivimos atesorando maestrías, posgrados, títulos y títulos y títulos. Segundo, el mundo interior. Nadie atesora aprender a meditar. Nadie atesora eh, comprarse un libro de cómo ser buena pareja, cómo ser buen esposo, cómo ser buen padre, cómo ser buen hermano, cómo ser buen amigo. Porque si de pronto me ven en el aeropuerto leyéndome el libro de cómo ser buen amigo, ¿qué va a decir la gente sobre mí? Siendo que es que si nadie me enseña a relacionarme conmigo, ¿cómo voy a aprender a yo a relacionarme con el resto? No, y hoy te das cuenta justamente de eso, ¿no? Si no somos lo suficientemente responsables para fijarnos en nosotros mismos, hablando, por ejemplo, de la salud, hoy lo ves, o sea, la gente no tiene compasión por nadie. Hoy, o sea, les pedimos a la gente, quédate en tu casa no por ti. Probablemente a ti nunca no te va a pasar nada, ni siquiera a tus hijos le va a pasar, pero a tu vecino que está enfermo, pero a tu abuelito, pero a tu papá, pero a tu mamá, pero a toda esa gente que probablemente ni siquiera tiene una relación directa contigo, pero a ellos sí les va a pasar. Y perdimos toda esa humanidad de pensar en el prójimo, de pensar en la otra persona. Es porque ni siquiera nos preocupamos por nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, es que además a mí me parece bien curioso lo siguiente, y es, estamos ante una situación que evidentemente estamos alarmados, que está matando a algunos miles de personas, y se nos olvidó el resto del mundo. Que mientras puedo buscar el contador de cuántas personas han fallecido hasta este momento por coronavirus, mientras tanto, cientos de miles están muriendo por diabetes y por enfermedad cardiovascular y por trombosis cerebrales y por todas las complicaciones que trae el síndrome metabólico. Cientos de miles están muriendo por cáncer, por todos los alimentos, toda la mierda y toda la basura y toda la porquería que nos vivimos comiendo que nuestros gobiernos permiten. Yo no veo ninguna frontera cerrada diciendo aquí no vuelven a entrar las galletas Oreo. No veo ninguna frontera cerrada diciendo aquí las Pringles, las Zucaritas, el Tigre Tony se va, vea. No veo ninguna frontera cerrada en ningún momento, no la he visto. Pero, Deja tú la frontera, no veo ninguna escuela. Yo no veo claro, ninguna escuela en pero donde diga, claro, aquí está la cocina de los niños y en esta cocina no vas a permitir que vengan esto y no veo ninguna escuela en donde le digan a los padres, tú eres el responsable de la lonchera de tu hijo y aquí no entra tu hijo si en esa lonchera vienen galletas. O sea, no existe. sí, sí. No veo a ningún país invadiendo al otro, como dicen, ay, pobrecitos, allá en Afganistán, pobrecitos, entonces vamos a invadirlos, en Irak, entonces vamos a invadirlos, entonces vamos a invadirlos, vamos a invadirlos, vamos a invadirlos, vamos a invadirlos. La Segunda Guerra Mundial, 7 millones de personas en un genocidio en 5 años. ¿Saben cuántas personas mueren por causas derivadas de la alimentación al año? 18 millones de personas mueren por causas que se pueden comprobar directas año tras año, tras año, tras año. Entonces, donde yo no veo, y si ese número, el más grande es en Estados Unidos, yo no veo ningún país invadiendo a Estados Unidos. O si ese número fuera el más grande en Brasil, no veo a Estados Unidos invadiendo a Brasil por eso. Dirán, que se le muera a su gente, mire a ver usted qué hace, mire a ver qué es lo que pasa. Hay alguna gente que pone tú me decías ahorita que parte de lo que sería chévere que habláramos es un poco de cuál es como esa magia de la medicina, cuál es ese secreto oculto de la medicina, ese secreto oculto de la salud. Ujú. Con la salud pasa algo que es muy,
Hay un proverbio del Zen que dice, ser feliz es muy simple, lo difícil es aprender a ser simple. Y pasa como con la comida mexicana, que dicen, mira, ¿y qué tienen los chilaquiles? Y dice, pues los chilaquiles tienen jitomate, queso, crema, tortilla. Y dice, ah, bueno. ¿Y qué tienen los tacos? Ah, pues los tacos, pues esos tienen jitomates, chile, picante, queso, y uno, como lo mismo, ¿no? ¿Y qué tienen las flautas? Pues las flautas, pues esas tienen jitomate, tortilla de maíz. Mira, Es correcto. tener buena salud. Voy a decir algo con lo que no quiero ofender a nadie y no quisiera ofender nunca las creencias religiosas de nadie. Pero en el origen del mundo, como nosotros lo conocemos, por los siglos que los conocemos, siempre le hemos entregado la vida afuera. Llevamos siglos donde las religiones nos han enseñado a entregarle, a que todo lo que me pasa en mi vida depende de Dios. Todo lo que entonces, vaya mi hijito, aquí en Colombia, que es un país absolutamente católico, todo es vaya mi hijito, vaya y pida, vaya y pida, vaya y pida, que Diosito no se queda con nada, vaya y pida, que... Y nunca nos enseñan a agradecer, siempre nos enseñan a ponerle a otro la responsabilidad. Yo voy y pido por mi salud y por la de mi familia y salimos todos de misa a comer a McDonald's. Y pero eso sí, Dios es el que me tiene que hacer el milagrito de la salud. Dios es el que me tiene que hacer el milagrito. Y con la medicina pasa lo mismo. Doctor, sáneme usted, porque es que si usted no me sana, a mí nadie me puede sanar. A mí me lo recomendaron a usted, me dijeron que usted era el calvo de la sanación. Y si usted no me sana, eso mejor dicho, no hay nadie que pueda hacer nada. A mí me dijeron que uno le frota la cabeza. No, nosotros no hacemos nada. Y nosotros los médicos nos hemos creído con el absoluto derecho y con la absoluta, pues como maravilla de decirle a la gente, yo voy a mirar qué puedo hacer por ti, vamos a empezar este tratamiento y si esto no mejora, pues seguramente esto era algo familiar, es algo de lo que no sabemos hacer, es algo que aún no se sabe, es culpa tuya, es genético, son tus genes, es tu familia, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu suegra que te pasó esa enfermedad, el que sea, el que sea. Tener buena salud depende de cosas muy sencillas. Aliméntate bien, ten un buen manejo del estrés y eso significa una buena relación contigo mismo. Duerme y ejercítate. Si uno cumple esos 4 pilares de la salud, si uno aprende sobre esos 4 pilares de la salud, empieza a cambiar y el espejo empieza, en vez de estar mirando yo para allá, empieza a voltearse. Y me empiezo a mirar a mí mismo y empiezo a darme cuenta que yo soy el maestro, que yo soy el mago. Me empiezo a dar cuenta que yo soy el creador de mi realidad y yo soy el que genero mi realidad también hacia adelante. Me empiezo a dar cuenta que si mi salud depende de mi nutrición en gran parte, pues entonces yo me empiezo a nutrir bien. Que si mi salud depende de mi manejo del estrés y de mi relación conmigo, porque es que mi relación conmigo depende de la relación con el otro. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si es que eso no tiene nada que ver, claro que tiene que ver. Si a mí me parece que Chris es la mujer más linda o la más insoportable del mundo, eso solamente existe para mí en mi cabeza. Eso es una realidad que es solo mía y únicamente mía. Si a mí me parece que esta situación en el mundo es la situación más terrible del mundo y me voy a meter debajo de mi cama y no voy a salir, eso es una realidad que solo ocurre en mi cabeza. Porque para otros pueden estar completamente tranquilos y diciendo, bueno, aprenderemos y miraremos. Es algo que solamente depende de mí. Si yo tengo que aprender a ejercitarme, pues aprendo. Ay, es que yo soy muy malo para eso, pues aprendes. Así como te metiste a hacer 3 maestrías para aprender, ahora vas a aprender de ejercicio, ¿cómo te parece? Ahora vas a aprender de nutrición, ahora vas a aprender de relacionarte contigo mismo y ahora vas a aprender cómo todo eso tiene que ver con tus sueños.
Entonces, volviendo a, ¿y qué tienen las flautas? No, pues las flautas tienen jitomate, queso, crema, lechuga, taco, pues ¿y qué trae una buena salud? Una buena salud trae ejercitarte, nutrirte, dormir y aprender a tener un adecuado manejo del estrés y una adecuada relación. Que todo eso parece muy sencillo y uno dice, ay, claro, este bobazo ahora vino a decir que esto era así de sencillo. No, no es sencillo. Tener buena nutrición es algo que toma trabajo aprender. Hacer ejercicio bien es algo que cuesta trabajo aprender y cuesta trabajo además avanzar en ese proceso. Tener buen manejo del estrés, aprender a relacionarme conmigo mismo, aprender sobre todo lo que tiene que ver con mi mente, con mi consciente, con mi inconsciente, que no voy a profundizar en eso, porque en eso pues seguramente Juan Lucas también ha hablado de eso, entonces no me quiero desviar del tema, aunque es un tema que me absolutamente fascina y me apasiona. Ahí me doy cuenta que yo vuelvo a recuperar mi salud, que yo vuelvo a ser el eje central y que yo simplemente voy a buscar un médico, que simplemente voy a buscar un terapeuta y ese terapeuta lo que va a hacer es convertirse en una guía, en alguien que me está acompañando, en alguien que me está guiando. Pero entonces me empiezo a dar cuenta que mi salud no es una lotería, algo que me cayó así como porque sí, sino que la salud está en mis manos. El primer médico que yo tengo en mi vida soy yo mismo. Que el mayor milagro que ocurre en mi vida me lo genero yo a mí mismo entendiendo que si yo lo quiero ver, que yo soy una persona creyente, espiritual, todo, pues si estamos hechos de lo mismo que está el universo y si yo quiero creer en Dios, pues tengo que darme cuenta que si yo estoy hecho de lo mismo que está hecho el universo, pues Dios vive dentro de mí, vive dentro de todos los seres humanos y hace parte de todo lo que está dentro de mí. Si quiero creer en una energía cuántica superior, pues también, porque es exactamente lo mismo. Y hay algo que que a mí me gusta mucho decirle a la gente y repetírselo y es, no me crean. Por favor, no hagan nada nunca por creerme. Porque es que si ustedes van a hacer algo por creerme, no tiene sentido. Partan de la base o créanme porque de pronto piensan que tengo algo de credibilidad. Traten de entenderlo porque les genera lógica, pero vívanlo. Que uno después de vivirlo nunca se va a arrepentir. Vivimos creyendo que es que tener buenos hábitos es renunciar a la vida rica y tener buenos hábitos trae demasiadas cosas que son increíbles, increíbles. Hablamos hace 3 semanas que mucha gente pensará pues que es que yo no me como un postre nunca o que yo no me tomo un trago nunca o que a mí no me gusta bailar y pues parezco ahí un tablón quieto pues que no me gusta. A mí me encanta bailar, me encanta la rumba, me encanta tomar vino tinto, me encanta de vez en cuando tomar una cerveza. Si me voy a comer un postre, a mí me gusta comer helado, ¿sí? O sea, yo no vivo haciendo renuncias, pero tampoco es el mundo de, no, es que uno para pasar bueno uno tiene que comer de todo, pero poquito, porque la gente no sabe qué es de todo y la gente no sabe qué es poquito. Por eso uno tiene que tener educación, por eso tiene que tener una guía. Y junto con todo esto que está pasando, yo no sé qué tanto haya hablado Juan Lucas, pero yo quisiera hablar un poco de algo que, si bien hemos hablado mucho de nutrición en muchos de los cursos, hablando de ayuno, hablamos de nutrición, seguramente los por siempre han anteriores han hablado de nutrición. Yo quisiera hacer una mención especial sobre algo que es el manejo del estrés. Y quiero hablar del manejo del estrés porque entre más pacientes veo, entre más seres humanos veo, entre más pasan situaciones como estas, más entiendo al estrés y más veo el estrés manifestado y en las personas y más veo el estrés no modulado, no regulado o el cuerpo de las personas perdiendo la capacidad para adaptarse al estrés. Tenemos Justo, que recordar, perdón que te interrumpa un minutito, pero sí, no, ya obviamente Juan ha hablado de esta parte
de cómo podemos controlar, ¿no? Estas terapias y estas armas que nos da para ver cómo podemos controlar esta capacidad, tener esta capacidad para controlar el estrés. Pero creo que a todo el mundo que está aquí hoy escuchándote, y creo que lo más, o sea, lo que a mí me encantaría que les dejaras es esta, esta parte transparente y clara de cómo el estrés afecta 100% a tu vida, porque es increíble que casi siempre, tú lo acabas de decir ahorita, me impresiona que cada vez que veo pacientes me doy cuenta que el estrés es el problema principal de ese paciente. Tanto para bajar de peso, que puede ser una conducta de las que muchas personas que están aquí, tanto para lograr mejorar la salud, para la enfermedad del sistema inmunológico, para retrasar el envejecimiento, o sea, para todo, me encantaría que les quedara tan clara la importancia para la fertilidad, o sea, es algo tan pareciera, me encantaría, es que cada vez que llegan conmigo con ese problema, lo primero que les pregunto es, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Cómo está tu estrés? Porque ahí está la parte más importante. Entonces, le Bueno, ataban el clavo y creo que eso es lo de lo que vamos a hablar. mira, con esto primero les adelanto también que ya les había dicho desde antes que voy a lanzar en unos días, pues esperemos, pues esperando a ver cuándo se puede, pero más o menos está programado para dentro de 15 días en Colombia. Voy a lanzar mi segundo libro y mi segundo libro se llama justamente El Milagro Antiestrés. Voy a explicarles un poco de dónde viene todo esto, pero pues es un libro que estará disponible en Colombia ahorita en 15 días. Eh, en estos días también les pondré por ahí un link para que se puedan inscribir y puedan recibir el primer capítulo y si quieren lo pueden pedir en preventa. Pero quiero a los que no están en Colombia y que deban esperar de pronto a que el libro llegue o cuando esté en Kindle, quiero dejarles el mensaje claro, conciso y resumido de esto que tiene que ver y cómo tiene que ver esto. Esto tiene que ver es por lo siguiente. El cuerpo tiene dos formas de estresarse, dos formas como entendemos el estrés. Uno tiene el estrés percibido y uno tiene el estrés físico. El estrés percibido es todo eso que a mí me parece estresante. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si es que eso es el estrés. No, porque es que pues el estrés percibido es con lo que a mí me estresa, lo que me genera ansiedad, lo que me genera rabia o de esas cosas. El estrés físico es muy fácil de entender de una forma y es, si yo tengo un paciente a quien yo lo estoy operando, ese paciente está completamente desconectado porque yo lo tengo en un coma inducido, pero ese paciente, su cuerpo está estresado porque pues, yo estoy haciendo una manipulación, estoy quemando, estoy manipulando unas cosas y eso si yo lo mido en sangre voy a encontrar todo eso. O cuando yo tengo un paciente en cuidado intensivo pasa lo mismo, o cada vez que uno está, eh, digamos que el cuerpo está pasando por alguna condición, va a pasar exactamente lo mismo que eso pasa si yo estoy crónicamente enfermo, que eso es lo que está pasando eh, ahorita. Pacientes que están crónicamente enfermos, pacientes que tienen crónicamente condiciones de salud, de alimentación malas, terminan teniendo esta clase de cosas. Hay algo que vemos y es que la gente dice, es que yo he tenido ese estrés toda la vida. Yo toda la vida he tenido eso, entonces pues es que eh, pues yo no entiendo por qué yo me estoy sintiendo mal y por qué me van a decir que es el estrés y eso es algo de toda la vida. Y un ejemplo que a mí me gusta poner con esto es cuando uno suelta una gota en un vaso con agua. Pueden pasar meses o pueden pasar días, o si yo tengo de pronto es un balde al que le cae una gota por hora, pueden pasar mucho tiempo en el que aparentemente no pasa nada, pero va a llegar un punto en el que ese balde se va a llenar y se va a llenar y esa misma gota que durante tanto tiempo pareció como si no fuera absolutamente nada, va a hacer que se riegue. Entonces, eso que para mí fue como ese estrés de siempre, ese estrés de siempre se va a terminar convirtiendo en algo que en el momento en que se llena, ya voy a empezar a tener manifestación y ahí es donde se empieza a manifestar la enfermedad. Hay otra cosa que hay que tener clara y es que nuestro cuerpo está hecho de digamos como tenemos tres cuerpos que tenemos que tener en cuenta. Uno es mi cuerpo físico,
que es el cuerpo que conocemos, todo lo que conocemos desde el nivel atómico para arriba, o sea, el átomo, la célula, el tejido, el órgano, todo lo que vemos, las rocas, las montañas, las paredes, el celular, el computador, la silla, todo el mundo, todo lo que conocemos como el cuerpo físico. Tenemos la mente y también tenemos el cuerpo energético, el cuerpo o el campo cuántico. Eh, Sobre la mente, pues todos conocemos pues, nuestra mente, ya vamos a andar de eso. Y sobre el campo cuántico, quienes crean que el campo cuántico es esoterismo, que eso no existe, que eso de pronto es como eso, quién sabe, este tipo ahora que ya se la está fumando, quién sabe que está calvo es porque ahora se amarra turbantes y que ni idea qué es lo que hace. Cuando uno, acuérdense del modelo que a uno le explican de la célula, cuando uno entra a la célula y entra a lo más interno de la célula y llega al átomo, cuando uno llega al átomo siempre le mostraban que en el átomo había un espacio que iba desde el núcleo del átomo, desde los neutrones, y por aquí estaban los electrones. Entonces, esa distancia que hay entre los neutrones, entre el centro del átomo y los electrones, entre esto y esto, aparentemente no hay nada. Y lo que hay son unos electrones, obviamente, que están dando vuelta, pero componen un espacio. Ese espacio es lo mismo que si tú y yo estuviéramos separados 2 kilómetros. Entonces, cuando uno dice, oh, o sea, no es ningún espacio corto, es un espacio muy largo. O sea que lo que está ahí adentro es simplemente unas ondas de esos electrones que se están moviendo y esos electrones al estarse moviendo pues generan el efecto de masa porque ellos no se mueven así dando vueltas como nos explicaron en el colegio. O sea, no es un movimiento simplemente circular, sino es un movimiento ondulante desordenado y ese movimiento ondulante desordenado es lo que proporciona que ese campo cuántico que yo tengo ahí adentro y esas partículas de materia se manifiesten y yo pueda sentir la separación y yo pueda percibir que algo está hecho, es sólido o es líquido o es algo, pero pues que yo lo pueda tocar. Ese movimiento de esos átomos es lo que proporciona, eso es lo que permite que yo tenga esa particularidad. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque cuando nos vamos a dar cuenta, el campo físico y el campo cuántico son uno solo. El mundo físico, como lo conocemos y como lo vemos, solamente corresponde a menos del 1% porque el campo cuántico compone el 99.69, o sea, 99999 del universo. No es de mi cuerpo únicamente, del universo. Cuando esto compone el 99.69 del universo, me doy cuenta que el campo cuántico y el campo físico son uno mismo. ¿Y qué me queda por aparte? Me queda mi mente. Me queda mi mente que es con la que yo realmente puedo también hacer muchas cosas. Entonces, si yo vuelvo a la teoría, yo vuelvo a la forma como me doy cuenta que mi cuerpo tiene dos formas de estresarme. Una forma en la que altero el cuerpo físico y otra forma en la que altero el cuerpo, el estrés desde la mente, ya empiezo a decir, o sea que, pero la cuestión es que el cuerpo físico y el campo cuántico son uno solo, pero la que es capaz de desdoblar completamente el campo cuántico es la mente. Y para hablar de la mente, que eso es algo que pronto Juan Lucas les ha explicado, la mente tiene dos partes. La mente tiene una parte que es el consciente, que es menos del 5% de lo que vivimos, el mundo en el que estamos despiertos y en lo que creemos que somos tan conscientes, y el 95% que es el inconsciente, que es como ese control automático que nos hace ser como somos, que nos hace, si yo les digo que recuerden cuál era, cómo se marcaba en el teléfono, a quienes no tengan, pues quienes de pronto les haya tocado los teléfonos cuando uno marcaba, cómo era el patrón de movimiento cuando uno movía las manos y marcaba el teléfono de su casa. Todos seguramente se acuerdan cómo era que uno marcaba el teléfono de la casa.
O cuando a uno le pasa que uno va conduciendo, en el carro, uno va conduciendo y uno puede ir hablando, cantando y todo, igual uno sigue poniendo el cambio, metiendo la reversa, mirando, acelerando, frenando y uno no está pensando en eso. El inconsciente es el que nos proporciona eso, pero es que el inconsciente es el 95% de lo que me define a mí como Carlos, es lo que me hace a mí ser como soy, es lo que me hace a mí tenerle miedo a lo que le tengo miedo, o sentirme alegre como me siento alegre, o reírme por lo que me río, o llorar por lo que lloro, porque esos son esos patrones que determinan eso de lo que yo estoy hecho, y es un mundo al que nunca entramos, porque solamente vivimos en el mundo del consciente y solamente vivimos llenando la vida del mundo exterior, pensando que el mundo exterior es lo único que existe. Y por eso vivimos crónicamente en terapias que lo único que hacen es tratar de ver, tratar de solucionar el inconsciente a punta de consciente y eso no va a suceder nunca. Les digo esto es porque muchas personas piensan que uno es su cuerpo y uno no es su cuerpo. Si yo les muestro una foto mía hace 15 años, van a ver a, a un, una persona al final de la adolescencia con pelo así parado, eh, eh, me voy a ver diferente y van a decir, ¿ese eras tú? No, sí, sí, pero pues para mí yo sigo siendo la misma persona. ¿Qué es lo único que cambia? Lo único que cambia conmigo es mi mente, que es lo que me sigue acompañando. Por eso a mí hay una forma bonita que me gusta ver y es que al final la vida es una experiencia de la conciencia. Es una experiencia de la conciencia donde yo en la medida en que yo voy aprendiendo a entrar a mi inconsciente y cada día ser más consciente de mi inconsciente, voy trayendo esos programas que me hacen, que yo puedo ir cambiando, esos programas que me hacen ser histérico, o que me hacen ser alegre, o que me hacen ser depresivo, o que me hacen cambiar de una vez, de un momento para otro, porque es que a mí me hicieron esto y desde ese día yo cambié y nunca volví a ser el mismo. Y son todos esos programas de los que yo puedo ir aprendiendo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la enfermedad? ¿Qué tiene que ver todo esto con el estrés? Al final, estrés es todo lo que es cualquier cosa que donde el cuerpo pierde la capacidad de adaptarse ante esa situación que está estresando al cuerpo. Entonces, vamos a poner cualquier ejemplo. Si yo empiezo a hacer ejercicio y llego a un punto en el que no puedo hacer más ejercicio, porque ya llegó un punto, pues eso, llegó un punto en que estresé a mi cuerpo y ahí yo pierdo la capacidad de responder. O sea, cuando la capacidad de yo responder versus la capacidad que sí tengo, es más lo que yo no estoy pudiendo responder, eso es lo que termina estresando mi cuerpo. El estrés no es malo, el estrés es algo bueno, el estrés es algo necesario. El estrés es un mecanismo de supervivencia que tenemos los seres humanos. Pero el problema es que si nos salimos, ya les expliqué cómo funcionan los tres cuerpos, cómo funciona el campo cuántico, cómo funciona el campo físico, que lo hemos hablado mucho de muchas formas, y cómo funciona la mente, y que la mente tiene una estrecha relación con la forma como se va a manifestar el resto, les voy a explicar por qué. Volvamos al campo de lo físico, al campo de la fisiología clásica, de la bioquímica clásica, de la que uno aprende. El cuerpo, dentro de la división de su sistema neurológico, tiene una parte dentro de la parte de la adaptación involuntaria que se llama el sistema nervioso autónomo. Y el autónomo tiene dos ramas. Tiene una rama en la que me permite a mí estar en todo lo que son los estados de alerta, de huida, de supervivencia, de aumentarme la frecuencia cardíaca, que me produzca taquicardia, que yo esté preparado para huir o para correr porque estoy siendo perseguido por un tigre o porque viene un tren detrás mío, yo necesito correr y necesito todos mis sentidos en ese momento listos para poder responder ante eso. Eso se llama el simpático. Y por el contrario tengo el otro, que se llama el parasimpático. El parasimpático depende en todo lo que son los estados de sueño, relajación, reparación de tejidos, las defensas dependen de eso, el sistema gastrointestinal, todo lo que es la multiplicación celular, de ahí depende la sexualidad. Entonces, ahora pongamos esto en esta balanza. Les vuelvo y les pongo
que uno tiene dos tipos de estrés físico y estrés percibido. El estrés percibido además es solamente mío porque es que el cuerpo tiene la mente tiene una particularidad y es que para el inconsciente todo es real y todo es presente y todo es hoy. Entonces, yo desde un pensamiento actual, persistente o un pensamiento que yo tengo pegado a una emoción, yo soy capaz de desencadenar una serie de respuestas en mi cuerpo que son una serie de respuestas fisiológicas que uno pues las puede ver y las puede entender. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, ¿en qué momento? O sea, todo lo que la gente dice que es que está somatizando. ¿De dónde viene eso que está somatizando? Y es cómo la mente afecta al cuerpo y cómo la mente afecta a la materia. No lo pongamos en la enfermedad, pongámoslo en una situación de pronto más placentera. Alguno de ustedes se va de fiesta y sale a bailar con una mujer, o si eres mujer, sales a bailar con un hombre que está churrísimo, buenísimo, como muy apuesto, como lo quieren decir, y el tipo es así, lo cogen, mejor dicho, pues es como de hierro, el mejor bailarín, huele delicioso, tiene un aliento angelical y ustedes se excitan. En ese momento que están excitadas, pues entonces tienen una excitación que va a producir que aumente la frecuencia cardíaca, que se dilaten los poros, que tengan una serie de respuestas donde se producen hormonas, neurotransmisores, aumenta la circulación, aumenta muchas cosas porque ustedes están viviendo ese momento. Si fuera un hombre, pues un hombre tendría lo mismo, tendría una erección, todo, que esos son mecanismos fisiológicos normales y respuestas normales. Ahora, pasa la fiesta y ustedes están el otro día en su casa a las 10 de la mañana y se acuerdan de ese momento. Volvámoslo al hombre, que en el hombre de pronto es más fácil de entender. Un hombre puede sentir la misma taquicardia, la misma excitación, puede tener exactamente la misma erección sin que esa mujer con el escote, con los senos buenísimos, con las nalgas buenísimas esté en su presencia. ¿Por qué? Porque para el inconsciente no existe si algo es real o es irreal. Para él todo es real y todo está en momento presente. Por eso es capaz de desencadenar toda una respuesta. Por eso la gente oye la canción que le acordaba a la abuela e inmediatamente empieza a llorar, le dan náuseas, eh, le da dolor de estómago, suda, se desmaya, porque genera inmediatamente una respuesta que él tiene ligado a algo que está metido dentro de su inconsciente. Entonces, cada vez que yo tengo, volviendo a los dos sistemas, al simpático y al parasimpático, si yo tengo una situación en mi vida que me está mi jefe, mi novia, mi exnovia, mis vecinos, mis amigos, que son una pesadilla, las redes sociales, nadie le da like a mis fotos, no me suben los seguidores, en Facebook nadie me quiere, abrí un negocio y no me funcionó, traté de emprender, no duermo, tengo una mala alimentación, no entiendo absolutamente cómo hacer nada, le escribo a Cristina Lima y no me responde. Entonces empieza un mundo donde el mundo del simpático, el mundo de estar en aumentando todos los sistemas de respuesta al estrés, están aumentando, 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 y eso es lo único que persiste en mi vida. Entonces yo voy a vivir todo el tiempo con ese sistema prendido. Y si yo vivo todo el tiempo con ese sistema prendido, mis sistemas de reparación de tejido, relajación, sueño, sexualidad, mis defensas, mi sistema gastrointestinal no va a funcionar, van a parar. Toda la renovación de mis células va a parar. Entonces aparecen dichos como, es que yo cada vez que me estreso se me bajan las defensas, porque es que yo tengo ese herpes, que yo cada vez que me estreso me aparece el herpes. Cada vez que peleo con mi novio me aparece el herpes, cada vez que estoy en una situación angustiante. ¿Y qué es el herpes? El herpes es una infección de un virus crónico que vive dentro de mí, que muchas personas les cuesta mucho trabajo eliminarlo porque no conocen las terapias adecuadas para hacerlo. Y él se queda viviendo dentro de mí, se queda viviendo por aquí en un ganglio. Pero mientras mis defensas estén bien, él está haciéndose así, haciéndose el bobo, porque tiene un montón de linfocitos alrededor que lo están mirando y le están diciendo, pilas hermano, mira, te estoy mirando. El momento en que mis defensas bajan, porque yo estoy
Mi cuerpo está en modo supervivencia, mi cuerpo está únicamente pensando en que me está persiguiendo un tigre, o que me está persiguiendo mi esposa, o que me está persiguiendo mi exnovia, mi jefe, mis compañeros de trabajo, todo porque mi vida es estresante y a eso le sumo que no hago ejercicio, que fumo, que como mal, que todo, y lo único que hago es sumarle al mundo que está estresando mi vida, pues mis defensas bajan, porque los glóbulos blancos y todas las células de las defensas igual se tienen que estar muriendo para que se renueven. Ay, pero yo tengo apagado el sistema de renovación. Mierda, donde se producen las defensas, que es en la médula, está apagado porque pues cuando uno está pensando en correr, uno no está pensando en renovar nada. Entonces aparece nuevamente, no produzco adecuadamente defensas, no produzco lo que mis defensas tienen que producir y por eso el herpes que estaba silbando y haciéndose el bobo porque lo estaban mirando, él sale y se manifiesta. Ahora piensen en lo siguiente. Yo tengo una serie de tejidos que se tienen que estar renovando todo el tiempo. Entonces, mis plaquetas duran 11 días, las células del tejido intestinal duran 3 días, los glóbulos blancos duran 120 días y así. Mi piel se tiene que ir renovando, mi retina se tiene que ir renovando, todo se tiene que ir renovando. Piensen ahora una cosa. Si el alimento es información, porque uno no come para tener energía, sino para darle información al cuerpo, y la información que yo le doy a mi cuerpo es una basura, porque vivo tragando basura y cosas que no son comida todo el día. O sea que la información, la materia prima que yo le estoy dando a mi cuerpo, es materia prima de muy mala calidad. Entonces se me muere una célula y yo voy a formar otra. Y en el momento en que voy a formar otra, lo que voy a coger de herramientas, de materias primas, son las materias primas de la basura que yo le he dado a mi cuerpo. Cabe siempre la posibilidad que esa célula haga una mutación, lo que se llama una célula clonal, que es una célula que tiene un material genético y una composición, una estructura similar, porque hace parte del mismo tejido, pero ya tiene una división. Esas células a veces deciden, todas las células tienen una programación que ellas saben cuánto viven. A las plaquetas nadie las tiene que matar, ellas se mueren solas. A los glóbulos blancos nadie los tiene que matar, ellos se mueren solos. Eso es un mecanismo que tiene el cuerpo. Pero cuando estas células hacen una modificación genética, deciden que esa capacidad de morirse no se mueren. Entonces dice, si yo no me muero, pues yo me duplico. Porque eso es lo otro que hace una célula. Me duplico y esas dos se vuelven 4 y esas 4 se vuelven 8 y esas 8 se vuelven 16 y empieza una expansión exponencial de células a lo que llamamos cáncer. Normalmente todos los seres humanos vamos a tener cánceres, todos, pero las células inmunológicas tienen la capacidad de identificarlo, de mirarlo y decir, ¿y esta qué le pasó? ¿Esto qué se está creyendo? No, 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 señorita. Me da mucha pena, pero aquí nadie vino a duplicarse. Aquí todos vinimos a hacer lo que vinimos a hacer. Y tiene, ahí sí viene el sistema inmunológico, coge esas células y va y se las lleva y las mata. Uno tiene esa capacidad y tiene esa capacidad varias veces en la vida. El problema es cuando yo estoy constantemente por el estrés percibido y el estrés físico constantemente viviendo en un mundo donde estoy siendo perseguido por un tigre y apago completamente la capacidad que mi cuerpo tiene para responder a esto. Esto mismo se manifiesta en el tracto gastrointestinal, porque es que el tracto gastrointestinal depende 100%. El jefe del tracto gastrointestinal es el parasimpático que les hablaba aquí de este lado. Entonces, cuando uno lo está persiguiendo el tren, uno no está pensando en hacer digestión. Cuando uno lo está persiguiendo el tigre, uno no está pensando en hacer digestión, uno está pensando en huir. Pero si yo todo el día estoy huyendo, pues no hago digestión nunca. Entonces no produzco ácido en el estómago, no contraigo adecuadamente los movimientos del intestino, que es lo que se llama el peristaltismo, no produzco jugos gástricos, no produzco enzimas digestivas, no produzco bilis.
Lo mismo va a pasar con muchas, entonces de ahí aparecen muchas gastritis y por eso muchas personas dicen, es que yo cuando me estreso me da gastritis, me da colon irritable, me da todo eso. ¿Por qué? Porque el jefe del sistema gastrointestinal es ese, el parasimpático, ese es el jefe. Y si el jefe está de vacaciones, porque pues que su contraparte está trabajando todo el tiempo. Entonces, esto me permite darme cuenta cómo el estrés se relaciona con todo en el cuerpo y cómo el estrés es capaz de desencadenar respuestas fisiológicas todo el tiempo en mi cuerpo. Y por eso aparecen relacionados con el estrés cánceres, problemas gastrointestinales, problemas en la tiroides, porque en la tiroides la conversión dentro de la hormona tiroidea depende de que no haya exceso de cortisol y el exceso de cortisol bloquea la función de parte de la conversión dentro de todo el metabolismo de lo que está pasando. Los problemas con el estrés tienen que ver con los problemas reproductivos, tienen que ver con la forma, con obviamente la fatiga crónica, el cansancio, la mala memoria, no recuperarse adecuadamente en el gimnasio, porque si yo me voy a hacer ejercicio y cuando me voy a hacer ejercicio necesito que mi cuerpo, como lo acabé de estresar, prenda los mecanismos para yo poderlo reparar. Pero si mis mecanismos de reparación están apagados, entonces dicen, no, yo me metí al gimnasio para ver si me relajaba un poco más y me metí al gimnasio y ahora ¿no han visto que hay gente que dice que se mete al gimnasio y después de que se metió al gimnasio le dio gripa, le cayó, mejor dicho, como si le hubiera pasado una planadora por encima, le dan diarreas, vive cansado, vive aplastado? ¿Por qué? Porque traían un estrés en su vida, traían una mala alimentación, traen una mala relación con ellos y a eso le van a sumar la cereza encima del helado que es hacer ejercicio, que hacer ejercicio estresa al cuerpo. Pero eso no quiere decir que hacer ejercicio sea malo. El exceso de ejercicio en un cuerpo estresado es malo, pero la solución es enseñarle al cuerpo a manejar el estrés y empezar a tener un ejercicio de una forma consciente y coherente que me traiga bienestar y que no me traiga cosas que sean malas. Cosas como la fibromialgia, que cada día se ve más fibromialgia, también tiene una explicación y manifestación desde el estrés. Entonces, con todo esto, simplemente les quiero dar una vuelta y explicarles y darles cuenta todo lo que estamos haciendo y cómo nos estamos perdiendo a nosotros mismos en un mundo donde es un mundo que vive lleno de un exceso de exterior, que es un mundo que lo único que está dándonos son soluciones para que siempre miremos hacia afuera y le echemos la culpa a todo lo que pasa afuera, de que no miremos para adentro. Que si yo entiendo que menos del 1% es el mundo de la materia que yo conozco, que el 99% de lo que yo estoy hecho es un campo energético y ese campo energético está abierto, esperando a responder las órdenes que yo desde mi mente le estoy disparando. Yo dejo de tener una medicina de consecuencias y empiezo a tener una medicina de posibilidades. Y el mundo se empieza a volver un mundo de absolutas posibilidades. Empiezo a darme cuenta una vez más que el sanador soy yo, que el poder de la sanación es mío y es tuyo. Empiezo a darme cuenta que tengo que aprender a equilibrar mi mundo físico, herramientas que uno puede utilizar dentro del mundo físico para el estrés, por supuesto, herramientas como los adaptógenos, como la colina, a mí me gusta mucho la colina en forma de alfa-GPC-colina, el magnesio, los aceites esenciales, la terapia de flotación, si están en alguna ciudad donde haya terapia de flotación, se les recomiendo muchísimo, es maravillosa. ¿Qué puedo hacer yo con mi campo cuántico? Que uno diga, ¿y qué me tomo para el campo cuántico? Para el campo cuántico no te tomas nada, porque tu campo cuántico, que está en estrecha relación con el físico, él es el que domina el mundo físico, pero él está a la espera de lo que hagas con tu mente. Y vuelvo y te repito, tu mente es tuya. Si tú dices, ay, pero es que, ay, no, doctor, eso es de pronto para ustedes, que de pronto, no, yo soy una persona muy ansiosa todas esas definiciones que nos empezamos a poner de lo que soy yo,
es que lo que tú eres o lo que tú crees que tú eres, esa creencia de lo que tú crees que tú eres es una creencia tuya. Y es una creencia que has creado con el tiempo, basado en emociones y en programas y en códigos que tienes hoy. Y eso es lo que crees que tú eres. Pero tú puedes hacer lo que quieras con eso. Si eres una persona arrogante, histérica, furiosa, malgeniada, impuntual, pues puedes volverte una persona amorosa, sencilla, apasionada, simple, desprendida y puntual. Es solamente empezar a identificarlo y empezar a trabajar en ti. Empezar a darte cuenta de que esto es lo que tienes que hacer. Si el mundo a ti te estresa, si te estresa tu cuñado, si te estresa tu suegra, si te estresa tu trabajo, si te estresa a ti. Eso es una creación tuya. ¿Y qué puede uno hacer para eso? Pues aprender. Darse cuenta que uno es un perfecto ignorante. A mí cuando la gente me dice, bestia ignorante, pues gracias, gracias. Lo sé. Es que eso es lo que somos, unos perfectos ignorantes viniendo a este mundo, dándonos cuenta que somos seres energéticos o seres espirituales o como cada uno lo quiera ver y lo quiera llamar, viviendo una experiencia terrenal. Estamos cumpliendo un propósito donde nos estamos superando a nosotros mismos y donde estamos avanzando. Y ya que lo único que permanece conmigo en el tiempo son es mi mente es la que me está acompañando, pues eso es lo que yo más tengo que nutrir. Tenemos dos portales que tenemos que nutrir, lo que entra por nuestra boca y lo que entra en nuestra mente. Nutriendo lo que entra en nuestra boca y lo que entra en nuestra mente, estamos cumpliendo gran parte de lo que estábamos hablando y lo que es el máximo secreto de la salud. Hay algo que es para mí un absoluto y verdadero tesoro que, que he aprendido y que cada día practicamos más y lo practicamos en familia, que es algo a lo que por lo menos mi esposa y yo le prestamos mucha atención, además de los buenos hábitos de la alimentación, del ejercicio y todo, y es a la meditación. La meditación es un tesoro hermosísimo, es un tesoro bellísimo porque es que la meditación, si volvemos a que ese mundo cuántico domina el físico, pero ese mundo cuántico está a la espera de lo que diga la mente, y la mente es 95% inconsciente, la meditación es lo que me permite pasar del 5% del consciente, me permite pasar esa barrera y entrar al 95% del inconsciente, a que yo pueda empezar a reescribir mi inconsciente, a que yo pueda empezar a reescribir y a redefinir de qué estoy hecho, a que yo pueda empezar a reescribir y a redefinir cuál es la forma como yo quiero vivir, el código de mi vida, el código de lo que me define como Carlos, el código de lo que va a definir mi entorno. Porque si mi entorno depende de mí, es una creación de mi mente, pues más me vale empezar a hacer que esa creación de mi mente sea una creación agradable. Porque si sigue siendo todos los días una creación desagradable y mis pensamientos lo único que hacen es cada vez que yo pienso, fabrico proteínas que van a desencadenar toda esta serie de respuestas patológicas en mi cuerpo, pues al final, ¿por qué me tiene que extrañar la enfermedad si yo mismo he sido el programador de mi enfermedad? Entonces, por aquí alguien decía que por favor les hablemos de los adaptógenos en Colombia. Con mucho gusto, en adaptógenos aquí venden, con mucho gusto en el instituto les podemos ayudar a enviárselos. Últimamente hemos estado con los Sí, pedidos colapsados. O sea, te colapsar. digo que o sea, al día entran 1000 mensajes de los cuales logramos responder, si mucho, 100 o Sí, 200 y despachar 80 pedidos al día y al otro día nos levantamos y tenemos 2000. sí. Si Total. alguien está en Bogotá y se quiere acercar al instituto a comprar un suplemento, pues con mucho gusto nos toca bajar a la portería a enviárselos. Si están en Estados Unidos, búsquenlos en Amazon, son maravillosos. Ante todo, busquen adaptógenos que no vayan a tener regaliz o que no tengan una cosa que llama licorice, que es lo mismo, el regaliz o el licorice. Por favor, no compren con regaliz, porque el regaliz aumenta el cortisol, o sea, les va a aumentar el simpático. Así Ojo, es. ojo.
Sí, La la gente gente que cree que tiene que tomar de eso, que porque estoy fatigado, entonces me tengo que tomar algo que me suba el cortisol. claro, Ojo, ahí ojo. nosotros vamos a hablar 100% para la gente que está preguntando de adaptógenos. Tenemos una clase 100% específica de adaptógenos en las que para los que no lo conozcan van a entender qué es, cómo funcionan y justamente también dentro de todos los menús tienen la formulación de adaptógeno necesaria con la cantidad y la dosis. Pero lo que dice el doctor, para la gente que está en Colombia, los puede conseguir ahí en el instituto con mucha paciencia, porque lo mismo que te está pasando a ti nos está pasando a nosotros aquí en México, o sea, es un Sí, colapso. denos un tiempo. O sea, llevas estresado 5 años, no te vas a morir por no desestresarte mañana. Empieza por meditar, que eso lo puedes hacer. Si Exacto. quieren pedir suplementos en mi cuenta de Instagram hay un link. Ahí ese link los lleva como a eso que se llama Linktree, que hay un montón de como de opciones y ahí dice si quieres suplementos, das clic ahí y ahí te lo mandamos a cualquier parte de Colombia, pero por favor, estamos intentando servirle a la mayor cantidad de personas que podemos. Somos un equipo de 10 personas y hacemos lo que más podemos, entre todos, con mucho amor. Regalices con Z, si lo quieren buscar, que ahí veo que están escribiendo. Me preguntan por el examen para el cortisol. El Ujú. examen para el cortisol que vale la pena solo hay dos. Uno es el examen de cortisol en saliva que se hace en algunos países. Se te debe tomar una prueba durante varios momentos en el día. O la prueba de cortisol en saliva combinada con la prueba de orina seca que se llama un Dutch. Dutch se escribe D de duende, U de uva, T de tetero, C de casa, H de hotel. Dutch Test. Dutch Test es un examen también disponible solo en algunos países. Solo lo miden, uno puede pedir el kit y lo tiene que enviar. FedEx lo envía, por lo menos en Colombia. Es un examen Lo podemos costoso. comprar, aquí lo podemos comprar por Amazon, pero llegas pues, a Estados Unidos, ¿no? Y hay que cruzarlo. O en la clínica, pues hay también medios Sí, y... sí, sí, yo también tengo kits. Es, Ujú. es un examen costoso. Se puede hacer el examen de cortisol en saliva convencional. Es un examen que vale $70, tal vez si se hace, pues digamos como para hablar aquí en Colombia, vale más o menos unos $70, que es pues algo que es perfectamente pagable. Da mucha información, pero nada da más información que darme cuenta cómo yo me siento. O sea, si yo me siento cansado de día, no duermo, me despierto entre la 1 y las 3 de la mañana, he perdido el interés sexual, he perdido el interés por las cosas que antes me gustaban, me duelen los músculos, me recupero mal, me da taquicardia si subo 3 pasos, eh, me duele la cabeza todo el tiempo, tengo problemas tiroideos, gano y pierdo peso, una oscilación muy fácil. Digamos que un día me levante con 2 kilos más, los pierdo, vuelvo y los subo, vuelvo y los pierdo, o sea, como que me siento que retengo agua, la pierdo y no hay algo que yo esté haciendo, pues como que lo pueda explicar, que se me estén olvidando las cosas, eh, no sé, tantas manifestaciones que pueden pasar, pues es momento de despertar. O sea, más importante que tratar de entender hacia afuera cómo te tienes que diagnosticar, de nuevo, espérate, adentro, adentro, como, como las recetas mexicanas, pues come bien, aprende a manejar tu estrés, ya te estoy diciendo cosas como lo puedes aprender a manejar desde tu cuerpo físico con plantas adaptógenas, con GPC colina, con magnesio, ¿sí? ¿Cómo vas a doblar el campo cuántico? Te recuerdas que está hecho el universo con tu mente que es capaz de doblarlo completamente para empezar a tener otra realidad. ¿Quieres herramientas para doblar eso con tu mente? Aprende a meditar. Ah, es que a mí me cuesta mucho trabajo aprender a meditar. ¿Que es que acaso te pareció muy fácil la maestría que hiciste? ¿Llegaste desde el primer día, ya te las sabías todas? No, te tomó 2 años de tu vida. A mí me tomó 7 años de mi vida ser médico, ¿sí? Después me tomó 2 años y medio eh, estudiar medicina funcional, me tomó otro año estudiar bioquímica y fisiología, me tomó otro, o sea, al fin.
Creen que eso es algo que uno simplemente como, uy, no, es que esto es muy jodido. No, eso no es para mí. ¿Quién dijo? Aprendes. Aprendes como has aprendido el resto de las cosas. Aprendes a cocinar. Aprendes a hacer ejercicio. De nuevo, la receta es muy sencilla. Es muy simple. Ser feliz es muy simple. Lo difícil es aprender a ser simple. Y eso nos está matando. Y eso es el gran llamado que para mí trae al principio que decían, dejen de hablar del coronavirus. Para mí ese es el gran mensaje del coronavirus. Es un mensajero que vino a mostrarnos como planeta, a decirnos, sigan así. Miren a ver, algunos responderán el mensaje, otros estarán esperando a que salga la vacuna para ir y ponérsela y seguir con sus vidas, esperando a que su doctor les formule la pasta de la torvastatina y que Diosito ojalá los cuide para que no le vaya a dar el infarto. Y sigo yo con mi vida. Al final, bueno, eso era lo que les quería compartir. No, ay, sí, abierto. Eso justamente era lo que queríamos escuchar. Sí, Claro. muchísimas gracias, Carlos, porque como bien dices, pues este tiempo del coronavirus siento que pues abre muchos intereses nuevos para mucha gente, de voltear a ver, qué está pasando conmigo desde, pues cómo es estar en mi casa, cómo dices tú, con mi hijo. A muchos nos está haciendo tener que hacer las cosas que más temíamos. Yo, por ejemplo, me decían, ¿por qué no haces homeschooling con tu hijo? Y yo decía, o sea, me muero. Pues aquí estoy en mi casa ya encerrada con mi hijo, sin la nana, él y yo, volteando. Entonces te hace voltear a ver. Hoy Cristina me escribió y me dijo que hace rato no hablaba con su esposo y que le parecía que era hasta buena gente. Querido. Mira. Simpático. No, pero sí, definitivamente. O sea, yo creo que son lecciones de vida extremadamente inmensas y que no vamos a terminar de agradecer. Hoy le tenemos miedo, hoy tenemos traumas, hoy estamos apanicados y el día de mañana agradecemos y somos más fuertes y agradecemos y somos más felices. Y lo mismo pasa, yo lo comparo todo con el mundo de la nutrición, porque pues obviamente todo el día estamos hablando de esto, pero lo mismo pasa con eso, ¿no? Todo el día le tenemos miedo a cambiar nuestros hábitos, le tenemos terror a hacer algo, como decía Carlos, que la gente piensa que no puede vivir, ni convivir, ni ser feliz si no es en la fiesta, si no es en la pachanga, si no es tomando alcohol, ¿no? Entonces de repente te enfrentas con el mundo que de verdad sí puedes hacer y empiezas a hacerlo y entonces experimentas esos cambios que después agradeces y dices, wow, ¿no? O sea, gracias. Y siempre que nos mandan testimonios, siempre mi respuesta es, gracias, pero el agradecimiento no está en ti. El agradecimiento dátelo a ti. El aplauso, dátelo tú, porque quien lo hizo fuiste tú. Tú llegaste hasta aquí. Entonces, esa es la grandeza de reconocer que tenemos el poder de controlar el estrés, de controlar hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, qué queremos hacer. Y creo que esta es una gran experiencia que nos va a dejar definitivamente al final del camino un gran aprendizaje, el cual vamos a agradecer a pesar de que hoy sea muy difícil de ver. Pero sí, Claro. totalmente, ¿no? Está en nuestras manos. Y era increíble que, bueno, es increíble que hayamos podido tenerte hoy aquí hablando justamente de este tema, pero dándole la vuelta, ¿no? Quizás mucha gente estaba esperando escuchar una clase de nutrición, pero la finalidad de este Por Siempre Sana era... Es una clase de nutrición, Era solo que es de la nutrición de la mente. de la mente, claro. Alguien por ahí decía,
Es que le estamos dando muchas vueltas al coronavirus y perdemos mucho tiempo hablando de esto. No, 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 no estamos hablando del coronavirus. Te dije, estamos hablando del miedo, estamos hablando del trauma, estamos hablando del no llegar al objetivo, estamos hablando del por qué no puedo dormir, del por qué me está pasando esto, de por qué cada vez me siento mal, de por qué, bueno, esta es la razón. Y siempre que nos hemos, a lo largo de estos 3 años que tenemos haciendo el programa, nos hemos dado cuenta que la emoción era lo más importante y que era el tema que más deberíamos de tocar. Y por eso, en este caso, esta ocasión, Siempre Sana se dedicó a la salud emocional, porque yo sí considero que ahí está la respuesta de todo, ¿no? Sí, Déjame sí, ver pues, por acá. Esa es muy buena pregunta, te voy a hacer unas 3 preguntitas, pero por ejemplo, alguien decía, ¿cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? Bueno, no, pues es que la ansiedad genera estrés. O sea, la ansiedad genera, yo, la ansiedad parte de eso que uno quiere estar controlando todo y como yo quiero estar controlando todo, entonces pues me da estrés. Es eso que yo manifiesto como estrés, porque llega un punto en que mi ansiedad es tan grande por querer estar controlando el mundo exterior, que llega un punto en que como no lo puedo controlar, pues eso supera mi capacidad de responder y por eso le llamo estrés. así es. Este es como una estímulo-reacción, exactamente, como se presentan en algunas otras patologías, pero es justamente yo tengo una emoción y esa emoción viene generada por el estrés, ¿no? Entonces, no existiría una diferencia, simplemente que en el momento de yo generar elevación del cortisol, entonces comienzo a asustar, a soltar ciertas y grandes cantidades de químicas del cerebro y eso empieza a generar ciertas emociones. Hay muchísima gente que de repente no entiende el porqué del insomnio, el porqué de la ansiedad, el porqué de los ataques de pánico y todos son emociones generadas por un estado de control de estrés. Entonces, pues todos estamos Claro, ahí. tener una crisis de pánico es la máxima manifestación de eso. Llega un punto en que mi cuerpo pierde completamente esa capacidad de responder, pierdo mi mente, pierdo mis neurotransmisores, pierdo mi capacidad de responder y adaptarme, tengo un mega pico de adrenalina, un mega pico de cortisol y mi cuerpo entra en absoluto, pues, o sea, entra en parálisis. Fíjate, por aquí alguien decía, ahora con el cambio de alimentación, en tan solo 2 días he tenido mucha ansiedad y me empiezan a preguntar sobre, me duele la cabeza, tengo ansiedad. Pues sí, porque acuérdense que ustedes están entrando a una conducta de abstinencia, específicamente aquellas personas que toman café todo el día, porque supuestamente les resuelve su Ah, estado bueno, sí, eso emocional. es una buena, eh, eso es una buena aclaración con el café. Con el café pasa una cosa, y es que una vez dice, "Uy, me siento tan cansado últimamente que necesito un café". El café, cuando uno toma café, la respuesta del café es producir eh, adrenalina. Y eh, cuando uno produce adrenalina, produce inmediatamente, deja la respuesta para empezar a producir cortisol. Uno normalmente no tiene reservas de cortisol en el cuerpo. Uno produce en la mañana el cortisol que necesita y eso es lo que uno va gastando durante el día. Pero si yo me tomo un café, digamos a las 2 de la tarde, voy a producir adrenalina, porque esa es la respuesta que produce. Y cada vez que uno produce adrenalina, por el mecanismo que sea, por emoción o por lo que sea, manda una respuesta a las suprarrenales para poder el cuerpo producir cortisol. Uno a esa hora no debería estar teniendo picos de ese tamaño en cortisol. Por eso yo le digo a la gente que no tome café después del mediodía o si te va a tomar después del mediodía que tome descafeinado. Entonces, el café hay que saberlo tomar y hay que saber en qué momento tomarlo. Si yo sospecho que tengo una mala adaptación, que mi cortisol está así como loco, porque no quiere decir que es que el cortisol esté alto.
No necesariamente es que esté alto. Puede ser que simplemente su equilibrio esté como loco cuando él debe tener una curva que es una curva así de caída que es como normal. Si yo por el contrario tengo cortisoles así, cortisoles elevados de noche y todo, no debo tomar café. No debo tomar café por un tiempo. No es para siempre. Por un tiempo. Mientras me recupero de esta situación y luego vuelvo y tomo café. Yo les compartí en algún momento que cuando yo tuve meningitis, que estuve muy enfermo, que casi me muero, quedé con una insuficiencia en mis suprarrenales que me costó mucho trabajo recuperarme. Yo por año y medio no pude probar el café. Casi 2 años, no pude ni oler el café. Me tomaba un café y quedaba, pero tumbado en el piso, hasta que me recuperé y pude volver a tomarlo. Y me encanta. Y me tomo 1 o 2 cafés por la mañana y listo. Sí, A mí algo, la luz azul, ¿qué tanto La genera? odio. ¿Podrías hablar tantito de la luz azul y el estrés La luz azul suprime la melatonina. La Ujú. melatonina es una hormona que uno produce más o menos entre las 7 y las 9 de la noche, que es la hormona que empieza a empezar a cambiar el cuerpo del estado de alerta, el que está todo el día, al estado de sueño, reparación, desintoxicación, todo eso. Porque pues el sueño depende del parasimpático, pero muchas funciones dependen de eso. La luz azul, el exceso de exposición a la luz azul, tanto el de los computadores, el celular, pero también la luz azul que la gente compra en sus casas, que viven llenando las casas de bombillos azules que parecen, o esa, dicen que azul o blanca, es la misma. La luz azul que la casa parece como un sótano, o como un parqueadero, un garaje, porque les dice, ay, es que eso ilumina divino. Eso lo único que hace es dañar, suprimir crónicamente la melatonina. Y si yo suprimo crónicamente la melatonina, hago que mi cuerpo de día, o sea, de noche, crea que está de día y no produzco melatonina y todo el tiempo sigo produciendo más cortisol hasta la noche, lo cual me va a llevar a estar crónicamente en esos estados. Si uno tiene que trabajar, tiene que dictar conferencias de por siempre sana a estas horas de la noche, tiene que hacer alguna cosa, pues el ideal es uno comprar gafas y ponerles un lente, que es un lente de luz azul. Ya eso los venden en todo el mundo. sí, muy buenos, la verdad. Sí, porque hay mucha gente también luego no entiende qué les pasa en la noche, que Sí. no pueden dormir, o sea, Mi no pueden esposa, mi esposa para y tener mira sus esta gafas y me dice, bajada y están con el teléfono así hasta las 11 de la noche y siguen sí, sin poder sí, hacer mira, justo y esta no, y no bajada. se notan. Yo tengo por aquí unos lentes con los que, no, yo que me voy a poner tus lentes, esos son de pura niña. No, ¿qué tal? O sea, mi esposa pretende que yo haga, como decimos acá, el oso y me ponga esto así de gatita. Miau. Sí. Estos tienen un lente de luz azul Exactamente. y por eso me los pongo mucho para trabajar y para hacer videos y mira, porque porque eso disminuye, depende del filtro que le pongan hasta un 70%. Hay unos que disminuyen más, que son unos que son amarillos, que uno a veces ve gente como con esos lentes que son como amarillos, pero eh, que si es bueno tomar melatonina, a mí no me gusta. A mí no me gusta tomar melatonina. A mí. Eso no quiere decir que tenga la verdad absoluta. Eso no quiere decir que yo sea el maestro rey absoluto Pues mira, la verdad de es que tenga la razón absoluta. A mí no me gusta. No me gusta por un motivo muy sencillo y es porque tomar melatonina suprime la función de la melatonina. exacto, es una hormona, al final de cuentas. Entonces, yo también Sí, no soy candidata, por eso prefiero dar otras cosas. Pero sí, es como tú dices, no a mí, pero yo sí a todos mis pacientes que toman melatonina, sí les hago como un switch y les cambio por otros tipos de suplementos que no tienen una alteración. sí, yo no, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Bueno, Bueno, este, bueno, eso era todo. pues la verdad creo que todo el mundo estuvo sumamente eh, muy en paz. Me encantó que todo el mundo prestó atención, que no estuvieran
escribiendo, o sea, me encantó que todo el mundo se concentró, que puso dedicación y tiempo y eso, está increíble porque es obviamente lo que queremos y es lo que Me queremos. piden que repita la frase. Vean, les quiero decir tres frases. Ujú. La que decía del Zen es ser feliz es muy simple. Lo difícil es aprender a ser simple. Número dos. Y es una frase de Carl Jung que dice, mientras no hagas consciente a tu inconsciente, todo lo que te pasa en la vida lo seguirás llamando destino. Y es todo eso que pensamos que tan curioso. Todo eso son programaciones de tu inconsciente. Esas se las dejo para que empiecen a leer sobre el mundo del inconsciente y digan, ¿cómo así? Y de pronto, meses después, digan, ¡puf! Y se les estalla la pepa y digan, ¡ay! Ahora sí entendí esa frase. Y la tercera, y es, por favor, siempre recuerden que también es de Carl Jung, y es que tu enfermedad es un esfuerzo de tu cuerpo por sanarte. Mm. No es un esfuerzo de tu cuerpo por joderte, como decimos aquí en Colombia. Es un esfuerzo de tu cuerpo por sanarte. Cuando a tu carro se le prende el bombillo rojo, no es el carro queriéndote joder, diciéndote, jaja, te vas a quedar varado. No, te está diciendo, te está pidiendo ayuda. Por favor, lo repares. Asimismo es tu enfermedad. Entonces, tu enfermedad habla de ti y tú eres quien la programó y tú eres el sanador de tu enfermedad, el único, el único. Ya. Dicen por ahí que nos recomiendes un libro para conocer sobre el campo cuántico. Em, Yo diría que lean a Joe Dispenza, Deja de ser tú. sí, deja de ser tú de yo. Sí, totalmente. Deja de ser tú, en inglés se llama Breaking the Habit of Being Yourself. Eso Mm. es una renuncia bellísima a la que le tenemos miedo, pero superarse a uno mismo es el mayor tesoro que uno puede hacer. Aprender a renunciar a mí es un tesoro y les recomiendo el Milagro Antiestrés cuando lo puedan leer próximamente. Bueno, besos. Regina, si ves, te Gracias. respondí y no me respondiste nada. Y luego te Beatriz, I love respondí you. y luego pasó tiempo. Na- Ya, escribo ahorita. A todos, Buenas gracias. Como noches. siempre, un gusto compartir con La todos. mona que ahí está al lado tuyo, ¿no? Aquí le, Monita, que saludes. Gracias. Que